I'll be brave if you're brave. I'll be brave, but only if you're brave. And it could be just you and me. We'll be family. Just wait and see. So I will fight if you'll fight. Yeah, I will fight, but only if you'll fight. Oh, we can make it through this like sailors in a tempest. Like sailors in a tempest together. And it could be just you and me. We'll be family. Just wait and see. Ok, buenas tardes a todos. Esta tarde estamos aquí en la Ciudad de México haciendo lo que llamamos un living room, gracias a la participación y colaboración de la Fundación GoTo Foundation y de la Asociación Internacional para el Cáncer de Pulmón. Este es un día muy importante para nosotros porque la Asociación Internacional para el Cáncer de Pulmón, ISLC, como pueden ver las siglas, está haciendo aquí en México su Congreso Latinoamericano. Es el 9º Congreso Latinoamericano que estamos haciendo en la Ciudad de México, y hoy día tenemos la suerte de tener y compartir con muchos pacientes y como decimos en inglés, patient advocates también, gente que lucha por los pacientes, este evento. La idea del evento de hoy es poder nosotros compartir todas las dudas, las preguntas, las inquietudes que los pacientes tienen acerca de esta terrible enfermedad, y estamos muy contentos de poder colaborar aquí con ustedes. Yo me llamo Luis Raez, soy oncólogo especialista en cáncer de pulmón, soy peruano, vivo en Florida, en Miami, y soy el chairman del grupo latinoamericano de la sociedad, y voy a dejar que se presenten acá mis colegas. Buenas tardes, mi nombre es Clarissa Matías, yo soy brasiliana y soy oncóloga especialista en cáncer de pulmón y soy la representante de América Latina no board do ISLC. Mi nombre es Oscar Arrieta, yo soy oncólogo médico, estoy a cargo de la clínica de cáncer de pulmón del Instituto Nacional de Cancerología. Y para nosotros este evento es extremadamente importante porque tratamos de dar voz a los pacientes con este tipo de enfermedad, que es una enfermedad catastrófica y que muchas veces no tienen el espacio para manifestarse, y que los pacientes han logrado mucho en otras enfermedades como en hepatitis, en VIH, para lograr acceso a tratamientos. Inclusive dentro de la enfermedad, de los tumores, del cáncer, hay una inequidad muy grande para cáncer de pulmón. Sabemos que hay muchos tratamientos, fundaciones para cáncer de mama, para cáncer uterino, ovario, pero poco ocupamos para cáncer de pulmón. Entonces, esta es una gran oportunidad de manifestar, tener la voz del paciente. Y también existen pocas asociaciones que se dediquen al tratamiento de esta enfermedad del cáncer de pulmón, y una de ellas es Respirando con Valor, y que vale la pena que reconozcamos a Patricia Mondragón, aquí presente, que es luchadora por los pacientes, todo el tiempo está tratando de buscar tratamiento, acceso para ellos. Les pido un aplauso para Pati. Bueno, pues muchas gracias. Sí, Justamente quería dar también las gracias al doctor Oscar Arrieta. Creo que él es el único que no necesitaba presentarse, todo el mundo lo conoce. Él trabaja para el Instituto de Cáncer aquí y es el líder de cáncer de pulmón.
y ha hecho tremendo trabajo para el cáncer de pulmón, y a él es el que debemos estar aquí y que este exitoso evento se esté dando. Lo que le quería pedir a Patricia, y se lo voy a compartir hoy día, esta mañana ha habido un evento con los pacientes, y muchos de ustedes han tenido la ocasión de participar, y queremos decir 2 o 3 palabras de lo que hicieron esta mañana aquí. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Primero quisiera agradecer el que haya tanta iniciativa privada para ayudarnos en el cáncer de pulmón. Espero que no me gane lo emotivo porque no es fácil hablar cuando uno está de este lado. Primero quisiera, y no es porque traiga porra el doctor Arrieta, pero todo el servicio que dirige, en verdad, mis respetos, nos reciben desde, no sé, la papeleta hasta que nos dan la indicación y nos mandan a quimio y a radio, a lo que sea, la verdad, en una forma excelente. Yo hablo en especial del doctor Arrieta y Barrón, que son los que he tenido la fortuna de que me atiendan. Pero también un reconocimiento a los residentes, porque yo fui recibida por un R3 o R4, el doctor Ramírez, y yo le dije, vengo acá sabiendo que estoy mal, pero con la esperanza de vida. Él amablemente me explicó, me dijo de qué se trataba y cuál era el programa y que esperaba que tuviéramos éxito. Aparte de dar el agradecimiento, yo quisiera, mostró el diputado un cuadro muy complejo en relación a la atención médica en México y que es difícil y que es complejo a lo que nosotros nos vamos pues enfrentando en forma diaria, pero yo creo que nos falta mucho en el primer nivel de atención pensar en el cáncer de pulmón. O sea, una tos crónica, nosotros podemos decir que es irritativa, que es alérgica, en nuestra Ciudad de México, que es tan alta la contaminación y que tenemos fases, la verdad, muy agudas, pues pensamos que va a pasar, que es algo tan sencillo como decían los señores, y que pocas veces mandamos a hacer hasta una simple placa de tórax. O pocas veces pedimos una tomografía estando nosotros en el primer nivel de atención, porque para variar pues, soy médico. Entonces, no lo hacemos, nosotros mismos no lo hacemos, lo dejamos pasar. Bien por falta de recursos, bien porque nos dicen que no lo ameritamos, que es una tos banal, cuando en ocasiones cuando escuchamos que todavía utilizamos el estetoscopio acá en México, ya en otros países pues ya nada más el ultrasonido y la tomografía, creo que nos haría falta promover, como decía el secretario anterior en el Seguro Social, el que ya parece una enfermedad catastrófica, como se le denomina el cáncer de pulmón, que ya es una de las primeras causas de muerte en México y de lesión. Yo creo que es algo que nos faltaría dentro de una política pública. Otra de las políticas públicas que creo yo, independientemente de las actividades de las asociaciones civiles, es precisamente el que el gobierno pudiera apoyar este tipo de actividades para la atención del paciente, fumador o no. Muchos hemos sido no fumadores, por lo que escucho, y todo se va a la forma mutagénica. Hay medicamentos que no puede ser, sino que no serían accesibles a muchos de nosotros económicamente, y que gracias a las instituciones y a ustedes que se preocupan por nosotros, podemos tener acceso a las mismas. Yo creo que también algo que es muy importante y que hace un rato decían, es la educación para la salud como nosotros. Después de tanto tiempo que esté tu tos, no te quedes así, una plaquita. Podemos gastar para muchas otras cosas, pero también para el autocuidado de la salud. No tan solo dejárselo a las instituciones, sino también a nosotros, pero que supiéramos cuáles son los datos pivotes
específicos para un inicio de cáncer. No que cuando llegamos estamos en etapa 3 o 4. Pero, doctora, eso es muy importante lo que usted está diciendo, porque como usted sabe, hoy en día ya hemos podido probar que el cáncer de pulmón se puede detectar con las tomografías, ¿no? En los pacientes fumadores mayores de 55 años, el cáncer de pulmón se puede detectar en estadio temprano haciéndole una tomografía. Lo que necesitamos la ayuda de todos ustedes es para que eso se vuelva realidad. Porque incluso en Estados Unidos, donde tenemos la tecnología y la aprobación para hacerlo, solamente el 4%, o sea, de cada 100 pacientes que tienen que hacerse la tomografía, se hacen 4. Entonces, eso también es muy importante en la que ustedes como pacientes presionen a los doctores, al gobierno y al sistema, que tenemos que implementar tan pronto sea posible, porque hasta que no se implemente eso en todos los países del mundo, la gente va a estar muriendo o va a estar siendo diagnosticada tardíamente. Entonces, yo no sé, en México, ¿cuán difícil es implementar la tomografía para despistaje de cáncer de pulmón? Estamos desarrollando un programa de tamizaje en el Instituto Nacional de Cancerología, pero necesitamos recursos para lograr esto. Esta tomografía es mucho más efectiva que inclusive la mastografía en población bien seleccionada. Es decir, para salvar la vida de una mujer necesitamos hacer 1.500 tomografías. Para salvar la vida de un paciente con cáncer de pulmón que fuma, que tiene factores de riesgo y que fuma mucho, necesitamos hacer 320 tomografías, es decir, más efectivo. Entonces, es muy importante poder implementar esta tomografía. Por supuesto, tiene más complicaciones que una misma mastografía, hay que hacer una biopsia, hay riesgos de una biopsia, y hay que hacer investigación también de qué va a pasar en nuestra población. La población nuestra tiene diferentes factores de riesgo, puede tener formación de cicatrices por tuberculosis, que es importante valorar y tener estos resultados. Y es muy importante también lo que usted dice, el entrenar a los médicos de primer contacto, porque muchas veces entre que un médico de primer contacto ve al paciente pasan 4 o 5 meses antes de tener el diagnóstico de un cáncer. Entonces, esto hace que sea más difícil todavía tener una detección temprana del cáncer. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gilberto Bejar y me estoy atendiendo actualmente en INCAN. Yo empecé con el problema hace 2 años, tuve una neumonía y el médico en primera instancia pues no detectó el problema de cáncer. Entonces, de ahí la importancia de capacitar a los médicos, ya sea en sector público o privado, para que pongan más atención, porque vi a 3 médicos de buen nivel en el privado y ninguno lo detectó. Me operaron del pulmón y ya con la biopsia pues salió que era cáncer. ¿Y cuánto se demoraron en diagnosticarlo usted? Fueron 1 año, 8 meses. 1 año y 8 meses antes que lo diagnosticaron. Después de la neumonía, que pues yo creo que era causa, o sea, duraron 1 año, 8 meses, y realmente fue por mi insistencia con el médico, porque yo le decía, oiga, es que hay una lesión ahí, o sea, eso es lo que deja la neumonía, y nunca me explicaron claramente, o sea, entonces fue mi insistencia para que me hicieran más estudios, y bueno, pues para poder llegar al diagnóstico. Entonces, por eso es importante, para que menos gente llegue ya con esta enfermedad, pues ya más tardía, ¿no? Por otro lado, pues llegué al INCAN, gracias a Dios, y pues estoy encantado ahí con el equipo del doctor Arrieta. La verdad tiene un equipo increíble, integral en todos los sentidos. Ayer mismo tuve 5 citas, yo creo que en ninguna otra parte en México me hubieran podido atender así, y creo que la labor que está haciendo el doctor es muy, muy, muy buena. Actualmente, bueno, primero me dieron quimioterapia y radioterapia, y después me dieron, entre un protocolo, y me dieron quimioterapia con inmuno, y actualmente estoy recibiendo solo inmunoterapia, y estoy muy, muy bien. Ya estoy corriendo un poco, estoy haciendo ejercicio, y gracias a Dios hace 1 mes me dio licencia de viajar. Entonces, yo creo que la labor que está haciendo el doctor Arrieta con todo su equipo, que es el doctor Barrón y el doctor Luis Cabrera, deberíamos de apoyarla más, levantando la voz. Yo sé que el doctor Arrieta baja recursos de varias partes, entonces si requiere que hablemos, que digamos algo, pues por mi parte estoy a sus órdenes, porque creo que este tipo de atención la debe tener todos los mexicanos, porque es muy, muy buena.
Gracias. Y, perdón, y por otro lado, tengo una idea loca. Ahorita que veo a 3 médicos que están en diferentes partes del mundo, a veces nos limita y nos estresa mucho. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Morelia y estoy ligado ya de por vida, espero que por lo menos 20 años, a la Ciudad de México, de cada 3 semanas estar aquí mínimo. Entonces, a veces quiere uno viajar a otro lado, ¿no podría, por medio de la fundación, ligarse los hospitales para poder dar el tratamiento en otra ciudad? O sea, con el mismo sistema que estamos, por ejemplo, yo en el INCAN, e ir a Miami o ir a Brasil y que lo pudieran hacer. Eso sería interesante para pues tener mejor calidad de vida, ¿no? Muchas gracias a todos, doctora Rieta, muchas gracias. Idealmente es tener una universalización de la medicina y que todos los pacientes puedan ser tratados igual. Desgraciadamente tenemos un sector salud muy fragmentado, pero la idea particularmente con cáncer de pulmón, en los próximos meses esperemos que se cumpla, es que tengamos un tratamiento homogéneo en el IMSS, en el ISSSTE y en los institutos, y que esto solicitando apoyo en el Seguro Popular y que tengamos protocolos de manejo muy similares y tener el acceso a las drogas. Esa es la idea. Yo quería aprovechar lo que está diciendo el señor, es muy importante. Los pacientes, y todos somos pacientes, yo también soy paciente cuando voy al doctor, no somos pasivos. Los pacientes tenemos la oportunidad de tomar un rol activo en nuestra enfermedad. Y por eso, por ejemplo, para un pequeño ejemplo, la Organización Internacional de Cáncer de Pulmón, IASLC, y el GoTo Foundation, que son nuestros sponsors hoy día, tienen fundaciones. Y lo que hacemos en las fundaciones es recaudar fondos para proveer a los doctores, como el doctor Arrieta, que están luchando, o como yo, o como la doctora Matías, los fondos que no nos da el gobierno para poder hacer investigación médica y tratar de avanzar y descubrir drogas nuevas y hacer estudios clínicos o tener drogas accesibles a los pacientes. Entonces, en esa parte es muy importante. O sea, ustedes pudieran organizarse haciendo maratones, corriendo los 5 kilómetros, haciendo bicicleta y recaudar los fondos que los doctores necesitan para que pueda haber más gente en clinical trials, ¿no? Por ejemplo, eso podrían hacer aquí en México, tratar de crecer el advocacy para que puedan recaudar más fondos. Entonces, ese rol es muy importante en ustedes y nadie más lo va a hacer. Entonces, esa es una forma muy, muy importante que ustedes pueden participar y marcar la diferencia y ayudarnos a nosotros a conseguir los recursos que podemos usar para ustedes y para otros pacientes, ¿no? ¿Cómo es en Brasil el advocacy? Sí, yo voy a hablar de una experiencia muy buena que está aconteciendo en Brasil hasta 2 años. La Fundación Oncoguia, que es afiliada de GoTo, ha empezado porque antes solamente cáncer de mama, solamente cáncer de intestino, mas há 2 años empezamos de uma forma muy pesada a hablar de cáncer de pulmón, porque cáncer de pulmón hay un otro problema que muchas personas dicen, mas has fumado, no tienes muito, desculpa, ou não vai falar diante de outras pessoas porque são ashamed, tienen vergüenza de hablar, y es muy importante que las fundaciones, como Luis ha dicho, que vengan y hablan, y los pacientes tienen que tener una voz activa dentro de las fundaciones para que personas, que no aconteça como usted, que 2 años, 1 año y medio, indo a los doctores y los doctores no hacen el diagnóstico. Algo importante es que vemos mucho cáncer de pulmón que no está asociado a tabaquismo, pero el cáncer de pulmón que está asociado a tabaquismo no es culpa del paciente, y eso es muy importante hacer notar. El cigarro es una sustancia adictiva, la nicotina es de las sustancias más adictivas que hay, es una enfermedad y no se deben de sentir culpables, porque así como ser diabético o como tener depresión, el tabaquismo es una enfermedad.
de tal manera que no se lo ganaron. Y no debe haber este sentimiento de culpa. Y todos tienen el derecho a tener una atención adecuada, fumaron o no fumaron. Gracias. ¿Quién sigue? Sí, buenas tardes. Ignacio Servino es mi nombre, yo soy un advocate de la Fundación Paciente de Cáncer de Pulmón de Argentina. Y mi consulta tiene que ver con los programas de screening. Hay muchísima expectativa, por supuesto, con la posibilidad de formalizar esos programas de screening, aunque sea hoy una expectativa lejana, pero que finalmente los sistemas de salud en América Latina puedan incorporar el screening en pulmón. Un poco la estrategia nuestra es hacer alianzas con los equipos de atención primaria de los gobiernos locales y hacer trabajos de capacitación, de formación de recursos humanos de atención primaria en oncología, sintomatología, factores de riesgo, así como se repasa el screening de mama, de colon, etcétera, introducir ahí el screening de pulmón, empezar a brindar esa herramienta, a compartir los resultados que tienen en otros lados, etcétera. Es una estrategia más de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Independientemente de que siempre buscamos a lo mejor tener un buen nivel de interlocución con las autoridades sanitarias para convencerlos de alguna manera de esto, pero alguno de ustedes lo mencionó al comienzo, de que es algo costoso y que va a llevar mucho tiempo, a pesar de que hay mucha evidencia. ¿Cuál es un poco la estrategia de la comunidad médica, digamos, de los oncólogos interesados en promover este programa de screening respecto de las autoridades sanitarias para, digamos, abogar a favor de la inclusión de estos programas? Bueno, primeramente, al solicitar nuestro apoyo para el tratamiento, queremos solicitar paralelamente un programa de prevención y de detección temprana, porque en cancerología solamente el 0.6% de los pacientes tienen una etapa temprana. Eso es potencialmente curable, siendo que en Estados Unidos es 26% o en Japón 40%, entonces es claramente un problema grave. Y no solamente es que el paciente tenga peor pronóstico y que no se pueda curar, sino que también es 10 veces más caro. Un paciente que tiene una etapa temprana, el tratamiento cuesta, el tratamiento quirúrgico y en dado caso que requiera quimioterapia. Pero el tratar a un paciente con enfermedad más avanzada que requiere tratamientos biológicos, que requiere pruebas biológicas de biología molecular, inmunoterapia, quimioterapia, un seguimiento continuo de estudios de tomografía, de resonancia magnética, le va a salir más caro al gobierno. Entonces, por eso es extremadamente importante tener de manera paralela a una solicitud de apoyo en el tratamiento de los pacientes que detectemos de manera más temprana a los pacientes y de esta manera trabajar. Ahora, queremos trabajar con las clínicas de tabaquismo, porque la tomografía no es para todos, o sea, la tomografía no sirve para screening de pulmón en todos los pacientes. Alguien que no fuma o fuma poco, no sirve esa tomografía, es para pacientes con alto riesgo. Ahí es donde se encuentra un beneficio muy importante para la reducción de riesgo de cáncer de pulmón. Yo creo que ese es el mejor argumento que podemos hacer. Lo primero que nos dicen siempre los administradores es, oh, eso es muy caro, no hay plata para comprar otra máquina para hacer tomografía. Pero lo que dice el doctor Arrete es cierto, y sobre todo hoy en día que tenemos tanto éxito de que los pacientes vivan tantos años, 2 años de inmunoterapia, creo que paga no sé cuántos miles de tomografías, ¿no? Porque es cierto que los pacientes viven años, pero los costos son tan altos que es mucho más cost effective, como dicen, costo efectivo, y gastar plata en prevención que gastar plata en tratamientos. Entonces, yo creo que esa siempre ha sido la mejor estrategia que hemos tratado de usar. La doctora la infectóloga nos dice que el tratamiento para el Mycobacterium avium es por 1 año, doctor. Dice que si mandara a hacer algún estudio antes va a salir negativo todo por los medicamentos, pero va a ser 1 año lo que él lo va a tener, no va a haber más. Después de ese año, ¿qué seguiría? Esa es nuestra duda. Y lo mismo, ¿qué tiempo irá a hacer de la inmunoterapia? Porque también eso, la última que le dieron, el último ciclo, al ir a la consulta, nos decía el médico que había habido un incremento en uno de los tumores derechos, pero sin metástasis, o sea, mi papá no ha presentado metástasis, bendito Dios, pero sí un aumento en uno de los tumores. También esa es nuestra duda.
O sea, ¿qué está pasando? Y también quizás no la hemos sabido externar, no la hemos preguntado así como ahorita se nos dio, porque la verdad es que sí nos han tratado muy bien, siempre abiertos al diálogo, pero pues va uno con tantas cosas encontradas en ese momento y no había habido la oportunidad. Esas serían nuestras dudas, doctores. Gracias. Bueno, los pacientes con cáncer de pulmón, como muchos tienen enfisema, hacen infecciones crónicas que no son tuberculosis, que son los micobacterios. Hay muchos de esos, o sea, el avium, hay un montón de tipos de micobacterios. El problema es que es difícil matarlos. Entonces tienes que tomar antibióticos por 1 año, a veces 2 años. Hay un micobacterio que es incluso tan difícil de matar que tenemos que llamar al cirujano para que lo saque, porque el antibiótico no ayuda. Entonces eso no es tan raro, pero eso no te perjudica la inmunoterapia porque el paciente puede continuar con la inmunoterapia y continuar con sus antibióticos. El problema es tomar antibióticos por 1 o 2 años, te hace leña al estómago y es un poco difícil, pero eso sí pasa. La segunda pregunta es, la inmunoterapia la damos por 2 años, y eso puede dejar que ellos también comenten en su experiencia, porque tenemos data que con 2 años podemos curar de repente al 20% de los pacientes, no necesitamos darlo más, ¿no? Y la última pregunta que hiciste era la de… ¿Por qué el incremento del tumor? Si incrementa un tumor, si es solo uno, eso se llama oligometástasis, podemos matarlo con radiación y dejarlo en la inmunoterapia, porque como la inmunoterapia es un tratamiento que no es tóxico, no queremos que como decir, falló la inmunoterapia, ahora lo ponemos en quimo. Si falla en 1, en 2 o en 3 lesiones, podemos llamar al radiooncólogo, quemar esos tumores y seguir la inmunoterapia. ¿Qué piensan ustedes? Sí, cada caso es muy particular. Seguramente si la enfermedad iba dando metástasis y con el tratamiento de inmunoterapia paró, pues se obtiene ya una ganancia. Ahora, no todos los pacientes se benefician de inmunoterapia, eso es importante. La inmunoterapia, hay pacientes que tienen una respuesta sorprendente, inclusive desaparición de los tumores con la inmunoterapia, y hay pacientes que inclusive el tumor puede crecer rápidamente. Estamos investigando cuáles son esos factores, cuáles son los biomarcadores para poder elegir mejor a los pacientes. Pero creo que cada caso debe evaluarse de manera individual. Doctor, y ya la última pregunta, mil disculpas. En la sala luego se escucha hablar de la criocirugía. ¿Qué tan posible es? ¿Para quiénes es candidato? ¿Sí es cierto esto, doctor? Vaya. Gracias, doctor. No, lo de la criocirugía, bueno, esos son tratamientos para enfermedades localizadas. Se puede hacer tanto por broncoescopía, como se puede hacer también como crioablación, matando a las células específicamente con una aguja y metiendo frío. Son algunas opciones, pero son pacientes muy seleccionados que tienen solamente un sitio de actividad y que, por supuesto, el tratamiento debe de personalizarse, no es para todos, ¿no? No, y lo que hacemos es, tratamos de darles a los pacientes el tratamiento menos invasivo. Por eso te mencionaba, por ejemplo, radioterapia, porque la radioterapia no te toca. Entonces, si por ejemplo el tumor que me has dicho tú le hacemos radioterapia estereotáctica, una radioterapia puntual que solo mate al tumor, si ese vuelve a crecer, lo podemos hacer a ablación o crioterapia. El problema de esta crioterapia o de la ablación es que hay que ponerlo con una aguja, hay que tocar el tumor. Entonces, para eso hay que anestesiar al paciente. Entonces, por eso es que siempre dejamos la crioterapia o las ablaciones para después. Preferimos primero la terapia de la radiación, que es menos tóxica en el sentido que no tenemos que anestesiar al paciente, no tenemos que tocarlo, ¿no? Yo solo iba a comentar brevemente, yo soy Pamela Soberani, soy residente de oncología y creo que estas sesiones deberíamos replicarlas no solo en lugares como este, sino en diferentes estados. Creo que incluso siendo residentes, siendo médicos, que atendemos a pacientes que tienen diagnóstico de cáncer, escuchar cada uno de sus casos nos permite a nosotros entender lo que muchas veces no pensamos. Muchas veces los vemos en consulta y les decimos, le toca tal tratamiento, usted tiene tal diagnóstico, le toca radioterapia, pero nunca vemos el otro lado. Nunca vemos lo que implica el impacto para la familia, para el paciente,
todo lo que hay detrás, todas las fundaciones que están involucradas. Creo que todo eso, como residente de oncología, muchas veces no lo vemos. Leemos los papers más nuevos, los tratamientos más nuevos, sabemos toda la teoría, pero tal vez muchas veces se nos olvida esa parte. Todo lo que acabo de escuchar hoy, yo más bien creo que nosotros también deberíamos agradecerles porque ustedes también nos enseñan a conocer toda esa parte que nosotros no vemos todos los días. Entonces yo me llevo eso de esta sesión y yo quisiera o espero que en algún momento se pueda replicar no solo aquí, sino en diferentes estados y todos podamos aprender de todos. Creo que es un trabajo conjunto tanto de pacientes, familiares, médicos, fundaciones, de todos podemos aprender, creo. Vamos a tener que terminar porque tenemos que empezar el congreso. ¿Ya? Oh, I'll be brave if you're brave. I'll be brave, but only if you're brave. And it could be just you and me. We'll be family. Just wait and see. So I will fight if you'll fight. Yeah, I will fight, but only if you'll fight. Oh, we can make it through this like sailors in a tempest. Like sailors in a tempest together. And it could be just you and me. We'll be family. Just wait and see.